Bien, continuando con el tema del principio de interacción, vamos a ver este ejercicio en el cual estamos interactuando con la tercera ley de Newton, acción y reacción, y la segunda ley de la fuerza. Bien, en esta ocasión tenemos este ejercicio en el cual nos dice que una persona jala un objeto de 40 kilogramos de masa con una cuerda con un ángulo de 30 grados sobre una superficie lisa, generando una aceleración de 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Si se tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.6, calcula la fuerza con la que jalan el objeto. Aquí en el dibujito vemos el objeto de 40 kilogramos, a una persona que lo jala y el ángulo de 30 grados que se menciona en el ejercicio. Ocupamos calcular con qué fuerza van a jalar este objeto si tenemos un coeficiente de fricción, o sea, va a haber una fuerza de fricción que se opone a que lo muevan. Tenemos el peso del cuerpo, aunque aquí está su masa, vamos a calcular el peso del cuerpo. Y tenemos por acá una fuerza normal que también tenemos que incluir en el análisis. Colocaremos las fuerzas primeramente. Tenemos el peso del cuerpo que viene completamente hacia abajo por la acción de la gravedad. Pero el peso no son 40 kilogramos. El peso se obtiene con la masa multiplicado por la gravedad. La masa 40 kilogramos, la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos la fuerza que se opone de acuerdo perpendicular a la superficie, llamada fuerza normal. Tenemos la otra fuerza que se opone al movimiento hacia la derecha, que se le llama fuerza de fricción. Pero esa fuerza de fricción la constituyen dos elementos: el coeficiente de fricción cinética y la fuerza normal. Bien, y esas serían las fuerzas que están actuando sobre este objeto: su peso, la fuerza normal, que es de la superficie, y la fricción, que es el contacto de los materiales al momento de ser movido. Bien, al ya tener aplicado la tercera ley de Newton de acción y reacción de acuerdo a las fuerzas de interacción, vamos a pasar a la solución. Nos están pidiendo que calculemos la fuerza con la que la persona jala el objeto. Pasaremos entonces a la ecuación de la segunda ley de Newton, ley de la fuerza, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Nos están dando una aceleración ya, una masa, nos piden calcular la fuerza, pero aquí dice sumatoria, este símbolo es de sumatoria, o sea que hay que poner todas las fuerzas que están actuando en el sistema, y acá las acabamos de colocar, ¿sí? Entonces vamos a desglosar la ecuación en dos, en X y en Y. Primero en X, la masa por la aceleración. Como el movimiento del objeto va a ser en forma horizontal, tenemos aquí la aceleración de 0.5 como lo indica en el ejercicio. Sin embargo, cuando hablemos en Y, que es hacia arriba o hacia abajo, debemos dar cuenta de que el objeto no se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo, sino se está moviendo en forma horizontal. Por tal motivo, la aceleración hacia arriba o hacia abajo no va a existir. Por esa razón, vamos a colocar 0. Es necesario que se entienda que el movimiento del objeto debe de tener cierto sentido. Por lo tanto, este análisis donde decimos que la aceleración vertical vale 0, es a consecuencia de que el movimiento lo tenemos en forma horizontal. Que no se olvide esa parte, esa consideración es muy importante para el análisis de este ejercicio. Bien, pasando ya al desglose de la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por aceleración en X, vemos aquí que las que vayan hacia la izquierda van a ser negativas y las que vayan hacia la derecha van a ser positivas. Bien, la componente horizontal, o sea, la parte X de esta fuerza, va a ser igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Recuerden que el coseno está asociado con el ángulo, perdón, con el lado o la componente horizontal, ¿sí? Y el seno está considerado para la componente vertical. Entonces, para la fuerza que desconocemos, aquí la tenemos,
su componente horizontal va a ser coseno de su ángulo. Luego, menos, aquí vemos la fuerza de fricción que va hacia el lado izquierdo. Y nos dice que es el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la fuerza normal. La fuerza normal tampoco la conocemos, pero el coeficiente de fricción cinética sí, nos lo dieron y vale 0.6. Aquí está la fuerza de fricción. Aquí va a ser igual porque ya no hay otra fuerza que esté actuando en forma horizontal. Esto va a ser igual entonces a la masa, que son 40 kilogramos, por la aceleración que se genera, 0.5, lo cual es un dato que también tenemos en el ejercicio. Ok, 40 por 0.5 nos da 20. Coseno de 30 es 0.8660. Aquí está la incógnita F. Y aquí tenemos dos incógnitas en esta primera ecuación. No la podemos resolver. Ocupamos otra ecuación más, que la vamos a obtener con la sumatoria de fuerzas verticales. Ok, ahora vamos a colocar aquí las fuerzas que van hacia arriba o hacia abajo. La masa por aceleración en Y, ya dijimos que aceleración en Y vale 0, por lo tanto 0 por la masa va a ser 0. Muy bien, la fuerza vertical hacia arriba, primero, fuerza normal, va hacia arriba, va a ser positiva. El peso, masa por gravedad, va hacia abajo, la estoy colocando negativa, porque va hacia abajo. Aquí nos dice hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. Entonces, menos 40 por 9.81. Aquí está el peso del objeto. Y luego la componente vertical de la fuerza que desconocemos. Fuerza por seno de 30. Igual a la masa por aceleración. Pero dijimos que esto va a ser 0. Muy bien. Hacemos el análisis de aquí. Esto que es negativo lo paso para el lado derecho y se hace positivo. O sea que el peso del cuerpo es 392.4 newtons. Bien, entonces aquí sería 0.5, que sería seno de 30, 0.5 por F, más la fuerza normal, igual a 392.4. Hasta ahí quedaría la ecuación número 2. ¿Sí? Aquí tengo el 0.6 multiplicando a esta ecuación. ¿Por qué? Tenemos la ecuación número 1 y ecuación número 2. Tenemos que hacer el método de solución de ecuaciones lineales, que en este momento voy a utilizar el de sumas y restas. Aquí tenemos la ecuación número 1, la cual calculé acá. Fuerza normal, dos incógnitas. Entonces, para darle solución, como este 0.6 es negativo, multiplico la ecuación número 2 por 0.6. ¿Sí? Entonces, 0.5 por 0.6 más 0.8660 nos da 1.1660 de la fuerza. Luego 0.6 por fuerza normal menos 0.6 nos da 0. Queríamos este valor para eliminar la fuerza normal. Recuerden que este método ya lo vimos en matemáticas. Es el método de sumas y restas y es importante que se recuerde. 0.6 por 392.4 más 20 nos da 255.44. Entonces, si tenemos ya 1.1660 F igual a 255.44, este valor lo paso dividiendo. Y al ser división, nos da que la fuerza va a ser igual a 255.44 entre 1.166 a 219.07 newtons. Y esta es la fuerza justamente que se requiere para poder jalar el objeto con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo cuadrado sobre esta superficie. Recuerden, si las superficies son distintas, aquí estamos poniendo una dificultad para ser arrastrado de 0.6, que es el coeficiente de fricción. Si subieran las superficies más rugosas, este valor podría ser mayor o menor si a lo mejor a esta caja le ponemos llantitas, donde estamos quitando fricción. Pero si entonces está más rugoso, pues tendría que haber más fricción. Y este dato es lo que nos indica esa parte de la dificultad justamente de recorrer el objeto. Bien, pero con esta fuerza podemos calcular cuánta fricción se generó aquí. Pues sí, primero ocupo encontrar cuánto vale la fuerza normal. Y la fuerza normal la podría obtener de la ecuación
de las dos ecuaciones que obtuvimos aquí. Voy a utilizar la ecuación número 2. Entonces voy a borrar esta parte, voy a dejar nada más la ecuación número 2 para dar solución a esto.